Hola, bienvenidos a una nueva edición de Cuestionando lo Establecido, un canal para incentivar el pensamiento crítico, profundo y libre para mejorar la sociedad, o al menos para intentarlo. No te digo yo que lo consigamos, pero por lo menos intentarlo. Bueno, como siempre digo, si te gusta mi contenido y te ayuda, me haces un grandísimo favor si me invitas a un café a través del link que aparece en la descripción, aquí más abajo en el vídeo. Y sin más dilación, vamos al tajo. Bueno, hoy voy a hablar de por qué creo que la juventud tiene que irse a los pueblos y a las ciudades pequeñas y que tienen que emigrar, igual que hicieron nuestros abuelos y padres, a la inversa de los pueblos a la ciudad. Y voy a intentar dar soluciones a esta tontuna de la juventud que tenemos hoy en día para no caer solo en la queja, sino aportar ideas que puedan espabilar y hacer que la juventud tenga un buen futuro y haga prosperar a nuestra sociedad. Yo me considero en transición entre juventud y madurez. Soy un poco joven y soy un poco mayor. Tengo 40 años, estoy como en medio, ¿vale? Entonces, tengo un poco las dos visiones. Entonces, la gente joven está completamente atontada y es mucho más vaga que nuestros abuelos y nuestros padres. Esto es una realidad para mí incuestionable, pero no quiere decir que esté todo perdido y tampoco quiere decir que ellos tengan la culpa de ser así. Ellos han sido el producto de una generación de padres permisivos, complacientes, que no sabían poner límites, con familias desestructuradas, donde no ha habido una correcta figura paterna de autoridad que marcara lo correcto y lo incorrecto, y están mal adaptados a la sociedad. Su adherencia a la sociedad y su adherencia a las normas es una mierda, y eso no es culpa suya. Profesores permisivos, sistemas permisivos, sociedad débil y padres débiles, permisivos y desestructurados han generado una generación que está prácticamente perdida si no tomamos las riendas sobre el asunto y empezamos a actuar rápidamente. Bien, pero la realidad es la que es. La realidad es la que es. No está todo perdido, ¿vale? No hay que ser alarmistas. Esto no quiere decir que el 100% de la juventud esté en la mierda, pero el 90% de la juventud más o menos creo que está perdida y más del 50% está muy perdida. Muchísimo. Más que nunca en ningún momento de la historia. Y hay un discurso que dice que la juventud está perdida, no por esto que te estoy diciendo, no por una mala educación, porque sean blandos, permisivos y estén atontados, no, porque la sociedad de hoy en día no permite prosperar, bla, bla, bla. Me descojono de esta tontería cuando nuestros abuelos en la posguerra, en la máxima hambruna y pobreza posible, prosperaron más que ninguna otra generación de la historia de España. Entonces, no me cuentes rollos y no te victimices. Voy a darte las soluciones de lo que una persona joven tiene que hacer para prosperar en 2025 y verás cómo es muchísimo más fácil de lo que hicieron tus abuelos y más fácil, no muchísimo más fácil, pero un poquito más fácil de lo que hicieron tus padres, ¿vale? Entonces, no me cuentes rollos y escucha lo que te voy a decir. Lo primero, nuestros abuelos y padres dejaron sus hogares, sus familias, sus pueblos y su arraigo y se fueron a iniciar una nueva vida de cero a las grandes ciudades. Dejaron los pueblos y hubo un éxodo masivo, brutal, de gente que perdió totalmente su arraigo y se fue de cero, con una mano delante y otra detrás, a vivir a la ciudad. El padre de un amigo mío, que era de un pueblo de León, de un pueblo de mierda de León, con 16 años ahorró para comprarse un único billete de autobús y se fue del pueblo a Madrid. Llegó a Madrid, a Mercamadrid, sin tener absolutamente nada, consiguió un trabajo por medio de un primo, me parece que fue, y fue a una posada donde alquilaban habitaciones y convenció a la mujer de que le dejara quedarse sin poderle pagar por adelantado, apalabrando con ella que lo pagaría después cuando consiguiera trabajo, y mendigando un techo para poder empezar a trabajar. Y empezó a trabajar, trabajando como una auténtica bestia durante años, viviendo en un cuartucho para labrarse un futuro mejor con 16 años, ¿vale? Entonces, te pongo este ejemplo para que te des cuenta de que para prosperar hay que hacer sacrificios. Esta persona ahora es multimillonaria, tiene más, ahora ya no, pero llegó a tener más de 500 carnicerías y tiene muchísimas propiedades
que no te lo creerías. Es extremadamente multimillonaria y empezó totalmente de cero. Hoy en día, alguien que esté dispuesto a un sacrificio similar prosperaría igual que este hombre. Sí, de hecho, seguramente prosperaría más. Esta persona nunca tuvo vacaciones, trabajaba 6 días a la semana, dormía 3 o 4 horas diarias y el domingo dormía 24 horas porque caía tan rendido que solo podía dormir y dormir 24 horas seguidas de la extenuación que tenía. Entonces, este nivel de sacrificio hoy en día la gente joven no lo tiene. Pero te voy a poner un ejemplo mucho más fácil, muchísimo más fácil, que alguien joven podría hacer para prosperar hoy en día. La realidad del mundo moderno, te guste o no te guste, es la que es. Y yo lo describiría con un ejemplo muy claro. Un médico que trabaja en Madrid vive peor que un reponedor de supermercado en un pueblo a las afueras de Córdoba. ¿Va? Fíjate que aquí hay una realidad muy dura que tienes que asumir cuanto antes. Y te la vuelvo a repetir. Un médico que vive en Madrid, que puede cobrar, un médico raso, recién terminada su residencia en un centro de salud normal, puede cobrar entre guardias y tal 3.000 y algo. En Madrid, si quiere vivir en el centro de Madrid, va a perder la mitad del sueldo en la casa y va a vivir en la mierda porque va a llegar justo a fin de mes un médico en Madrid. Un médico en Madrid llega justo a fin de mes. Sin embargo, una persona que cobra el salario mínimo a las afueras de un pueblo de Córdoba, en un supermercado de un pueblo de Córdoba, puede que pague de alquiler por una casa buena 200 euros. Que en un salario mínimo de 1.300 y pico euros supone menos del 20% de su sueldo. El ocio es muy barato, el transporte es muy barato, va a poder tener un coche y aparcar de puerta a puerta siempre que quiera. Comprando un coche de segunda mano antiguo puedes encontrar coches cojonudos por menos de 2.000 euros. Y va a tener tiempo libre más que el médico, porque los médicos trabajan una auténtica brutalidad. No va a necesitar estudiar tantos años y va a tener posibilidad perfectamente de comprarse una casa joven en su pueblo donde trabaja y el médico no. El médico no va a poder. ¿Esta realidad me gusta? No, no me gusta. Pero es la realidad. Es la puta realidad. Una persona que vive en Madrid necesita ser millonaria para vivir igual de bien, o por lo menos rica, para vivir igual de bien que una persona de clase media en un pueblo. Si esa persona de ese pueblo consigue ascender y al cabo de unos años, en vez de cobrar 1.350, cobra 2.000 euros al mes, que tampoco es tanto, va a vivir igual de bien que una persona de Madrid que a lo mejor gane 5.000 o 6.000 euros. Y esta es la realidad de España. Yo vivo en Murcia, he vivido en pueblos a las afueras de Murcia y la primera casa que yo alquilé en Murcia me costó 250 euros al mes, hace como 10 años, en un pueblo, en una casa nueva, con plaza de garaje, con 2 habitaciones totalmente nueva de hacía menos de 10 años, y yo tenía plaza de garaje y una casa de 2 habitaciones con cocina amplia, todo reformado, moderno, novísimo, y 2 baños, con 2 buenos dormitorios y un buen salón y y un balconcito, por 250 euros al mes. Es verdad que ahora esa casa a lo mejor valdría pues 350 o 400, pero sigue siendo mucho menos que los 1.500 que te cobran por una casa similar en Madrid. Y si en vez de en ese pueblo me hubiera ido ahora un poquito más lejos, te aseguro que por menos de 300 euros tengo una casa en cualquier pueblo de 10 kilómetros de lejos de una ciudad de provincias pequeña o mediana de España. Esta es la realidad que la juventud tiene que aceptar. Tiene que aceptar. Alguien joven ya no puede vivir en ciudad. Tiene que irse a un pueblo. Y en el pueblo sí va a poder prosperar. ¿Que esto es una putada? Bueno, pues no es más putada que lo que hicieron nuestros abuelos. ¿Por qué se queja la juventud de esto cuando nuestros abuelos y nuestros padres, todos ellos, dejaron los pueblos para venirse a la ciudad? ¿Quién no tiene, por amor de Dios, familia en el pueblo todavía? Coño, o sea, todos tenemos familia en el pueblo, en los pueblos. O sea, yo sigo teniendo familia en Galicia, ¿vale? Y no pasa nada.
no pasa nada. Sigo teniendo familia en pueblos de Galicia, que han prosperado de puta madre, pero que viven en pueblos de Galicia. O sea, hay una prima de mi padre que vive en mitad de la montaña en Galicia. Y esto no pasa nada. No pasa nada, ¿vale? Todos tenemos gente en los pueblos. ¿Por qué? Porque la gente emigró de los pueblos a la ciudad. Entonces, nosotros, los jóvenes, tenemos que emigrar de la ciudad a los pueblos. Yo soy un ejemplo de ello. Yo nací en Madrid, me crié en Madrid y viví en Madrid hasta los 23 años. Y a los 23 años, por un tema familiar, me tuve que venir a una ciudad más pequeña, como es Murcia, y acabé viviendo en un pueblo, en el Quinto Coño, a las afueras de Murcia, montando un bar de mala muerte porque no tenía dinero y emprendí de puro cero. Y acabé teniendo, en total, 9 negocios y más de 300 empleados y facturaciones altísimas. Y empecé de cero, currando como una bestia parda. Y los primeros años que trabajaba en mi bar, trabajaba cobrando 2 euros la hora. O sea, mi salario, haciendo la media de lo que me salía por hora, pagando autónomos y todo, era de 2 euros la hora. Y estuve así un par de años currando como un negro, 70 y 80 horas a la semana. Hubo una semana que llegué a trabajar 90 horas y no pasa nada. No te mueres. Entonces, si yo lo hice con una discapacidad que tengo, tú puedes hacerlo también sin ningún problema. Lo que tenemos que hacer con los jóvenes es que pierdan esos remilgos y esas tonterías de pijo del primer mundo y empiecen a afrontar la realidad. La gente joven se tiene que ir de las ciudades grandes a las ciudades pequeñas, irse a un pueblo a las afueras de una ciudad pequeña, joderse con un trabajo que le gusta menos, pero tener más margen económico para poder sobrevivir y tener un futuro y salir adelante. Igual que la persona que venía de un pueblo en los años 60 a la ciudad y venía con una mano delante y otra detrás, se jodía y trabajaba en lo que le tocaba. Pero a base de trabajo y ahorro, mucha disciplina, mucho sacrificio, mucho trabajo y mucho ahorro, y viviendo como la mierda muchos años, conseguían comprarse una casa y ir poco a poco invirtiendo en un coche, una segunda vivienda, etc. Entonces, una persona con carrera que estudia en Madrid y tiene un máster y se va a una ciudad pequeña y vive en un pueblo a 20 kilómetros o 30 de la ciudad y trabaja en la ciudad, ¿va a tener un trabajo tan guay como tendría en Madrid? No. Se tiene que joder. Se tiene que joder y renunciar a un trabajo guay en pos de un futuro mejor. Ahora bien, pongamos por ejemplo el caso de un ingeniero. Un ingeniero que nace en Madrid, tiene un máster. Es que de hecho este es un ejemplo que me ha puesto una persona que ha visto el vídeo y ha comentado el vídeo anterior y le respondo un poco aquí. Totalmente desde el cariño, porque es una persona que me parece que es extremadamente inteligente y sensible. Ha visto el vídeo hasta el final, el antepenúltimo, y creo que este vídeo a lo mejor también lo va a ver. Entonces, si tú eres un ingeniero, que tienes un máster y eres un tío brillante y trabajador, lo que tienes que hacer es irte de la gran ciudad. Entonces, tú imagínate que ahora, por ejemplo, en tu primer trabajo de ingeniero en Madrid, o donde estés viviendo, que no lo sé, estás ganando 1.800, 2.000 euros, entre 1.500 y 2.300, me imagino que será tu sueldo como primer trabajo de un ingeniero con un máster, ¿vale? En España. Si tú te vas a una ciudad como Jaén, ¿vale? O como Córdoba, o como Murcia, te van a pagar menos. A lo mejor en tu primer trabajo ganas entre 1.350 y 1.600. Ponle que ganas 2.000 en Madrid y 1.500 en Murcia, que creo que es realista. Con 1.500 euros en Murcia, tu trabajo va a ser menos interesante y menos ambicioso y menos cool que en Madrid. Pero es que con 1.500 euros en Murcia vives como Dios. Y con 2.000 euros en Madrid eres la última mierda de la mierda de la mierda de Madrid. Eres un pobre de mierda en Madrid con 2.000 euros y eres una persona que con 1.500 euros, si tu pareja gana otros 1.500, tienes dinero de sobra para vivir de puta madre. Entonces, tú te vas a un pueblo a 20 kilómetros de Murcia y con 1.500 euros te alquilas una casa de 300 euros. Y te sobran 1.200 euros para pagar todo lo demás. Si ahorras, puedes ahorrar perfectamente 400 euros al mes si eres soltero, joven y estás dispuesto a renunciar al ocio y a todas esas tonterías de la juventud de ahora que antes la gente no hacía.
porque la gente no tenía ocio, solo trabajaba y ahorraba, y te buscas un trabajillo extra los fines de semana o emprendes un pequeño negocio en paralelo a tu trabajo principal, que es lo que hacían nuestros abuelos, y te aseguro yo que en 10 años te has comprado una casa, la tienes bastante pagada, tienes tu coche, tienes tu pareja, puedes tener un hijo si sumáis el sueldo de los dos, incluso aunque tu pareja cambie a media jornada, vais a tener una buena vida si vivís en un pueblo a 20 kilómetros de Murcia, trabajando en Murcia con un máster y una carrera de ingeniero. Y en Madrid vas a vivir una vida de mierda. Entonces, ¿cuántos jóvenes de Madrid están dispuestos a trabajar en una cosa más aburrida, más monótona, menos estimulante y menos cool para irse a un pueblo en el quinto coño, sin arraigo, a vivir a 20 kilómetros de una ciudad como Murcia, que es mediana o incluso pequeña, para tener una casa y un futuro mejor, hijos y nietos? Nadie. No lo hace nadie. Hace esto. Y por eso la juventud está en la mierda. La juventud tiene que aprender a que no se le caigan los anillos, tomar decisiones drásticas, como hicieron nuestros abuelos, por un futuro mejor, irse de las ciudades grandes, irse a las ciudades pequeñas, irse a vivir a un pueblo a 20, 30, 40 o 50 kilómetros de Murcia. Si quieres ahorrar más dinero, vete a un pueblo a 40 kilómetros de Murcia y te jodes todos los días yendo y viniendo y gastando en gasolina con 4 amigos más, compartiendo coche, o te levantas a las 5 menos cuarto de la mañana, como hacía mi padre, que se levantaba a las 5:30, viviendo en Guadarrama, en la Sierra de Madrid, en el quinto coño, y nos compramos una casa súper guay en la sierra, en mitad del campo con las vacas, con un sueldo que en Madrid nos habría dado para un puto cuchitril. Mi padre se fue a Guadarrama, que está a 50 kilómetros de Madrid, se levantaba a las 5:30 todos los días y volvía a las 8:30 de la tarde o a las 8 de la tarde, y perdía 4 horas yendo y viniendo a cambio de tener una vida súper buena en una casa preciosa en la montaña. Que nosotros al final nos tuvimos que ir ahí por un tema de salud de mi madre, pero la casa era maravillosa. Y alguien de su sueldo, en su época, no podría haber vivido en el centro de Madrid. Vale, entonces, si mi padre lo hizo hace 40 años, ¿de qué coño nos estamos quejando nosotros? Entonces mi padre se levantaba a las 5:30 y volvía a las 7:30, 8 de la tarde, todos los días. Si sumas, son un huevo de horas. ¿Alguien joven hoy en día está dispuesto a irse al Quinto Pino y madrugar para irse en autobús prontísimo y llegar a la oficina a la hora que te toque por el horario de autobús? A mi padre le tocaba, para no pillar atasco y poder llegar puntual, tenía que llegar 1 hora antes, porque si no ya con el siguiente autobús llegaba tarde. Entonces mi padre llegaba 1 hora antes y llegaba a las 1000 a casa y no pasaba nada. Trabajaba como una bestia parda y no pasaba nada. ¿Yo veo esa capacidad de sacrificio en los jóvenes? No lo veo. Yo no lo veo. O sea, mi padre dejó Madrid, se fue a la sierra, tal, él hizo sus cálculos y se fueron a un sitio donde podían vivir bien. Pues ahora, para hacer lo mismo, la gente joven se tiene que ir a una ciudad como Murcia, que yo lo he hecho y no te mueres, ¿vale? Te tienes que ir a Cuenca, te tienes que ir a Jaén, te tienes que ir a Córdoba, te tienes que ir a las afueras de Granada, a un pueblo de 20 kilómetros a las afueras de Granada. Te aseguro yo que la vivienda es baratísima, baratísima, y casi que te la regalan. Pero te tienes que ir ahí y tienes que mentalizarte y decir, mira, yo voy a hacer vida emigrando al pueblo, ya está. Igual que mis abuelos emigraron a la ciudad. Igual que mi padre se fue a 50 kilómetros de Madrid con sacrificios. Sin sacrificios y con pijoterías, ¿va a prosperar la gente joven? No, no va a prosperar. Y otro seguidor me decía, bueno, pero es que claro, nuestros abuelos tenían ilusión porque la sociedad era próspera. No, perdona. Porque tenían ilusión, la sociedad fue próspera. No tenían ilusión porque la sociedad fuera próspera, porque después de la posguerra, y en la propia posguerra y en la guerra, ilusión, o sea, prosperidad, no había ninguna prosperidad. Entonces, es la ilusión por prosperar lo que genera la prosperidad. No es la prosperidad la que te tiene que dar la ilusión. Eres tú el que tienes que dejarte de hostias y de victimizarte, espabilar, mover el puto culo y trabajar para prosperar. Y eso es lo que trae la prosperidad. Entonces, si tú necesitas que tu entorno vaya súper bien para tú trabajar duro, es que eres tonto.
Entonces, mi recomendación, déjate de victimizarte, déjate de tonterías, vete a un pueblo a 20 kilómetros de una ciudad pequeña, trabaja como un puto negro, perdón por la expresión, ten 2 trabajos, échate una buena novia, que trabaje duro también, no salgáis, no hagáis socio, ahorrad durante 3, 4, 5 años, dadle la señal para una casa y ya verás cómo tienes un futuro mucho mejor que el que tuvieron tus padres. Mucho mejor, no mejor, mucho mejor. Pero tienes que trabajar igual que ellos y renunciar a las mismas cosas que ellos y hacer los mismos sacrificios que ellos. Mi padre nunca estaba en el bar con los amigos, nunca se iba de copichuelas, no se iba de discotecas, no iba al teatro, no iba a los musicales. Todo lo que ganaba era para la casa y para la familia, y un día a la semana, con suerte, comíamos fuera. Y mi padre ganaba bien, pero aún así fue austero, no gastamos en nada, no teníamos lujos, teníamos lo esencial, y con eso pagaron su casa y no pasó nada. Tenía su coche y su casa. Lo mismo que puedes tener tú sin ningún problema si haces los mismos sacrificios, pero lo queremos todo. Queremos una vida comodísima, sin trabajar una puta mierda, teniendo los mismos resultados que antaño. Pues no. El equivalente a lo que hizo mi padre es irse a un pueblo a 20 kilómetros de Murcia, a Torre Pacheco, a vivir, con un alquiler muy bajo, ahorrar un montón, no salir, no tener ocio, no tener viajecitos, y con eso dar una señal para una casa y vivir un futuro mejor. Eso se llama prosperar, y todo lo demás son chorradas de gente joven que está victimizada. Bueno, espero que este contenido te guste. Si te gustan mis vídeos, puedes ayudarme un montón invitándome a un café a través del link que aparece en la descripción, y nos vemos en el próximo vídeo.